Yo el otro día, con todo esto que Flor le pasó, el viernes cuando le dieron de alta, tenía una mezcla de emociones y cosas y cansancio, una sopa era. Y montones de preguntas. Y además digo, voy al templo a orar. ¿Sabe cuando con mi familia sabe cuando voy al templo a orar? Sabe que algo me está pasando. ¿Tá? Vine acá, me arrodillé ahí. Che, gracias. Gracias. Simplemente gracias. Y me fui distinto. Porque me encontré que todo es parte de su plan. Nada se escapa de su mano. Todo es de Él y para Él. Si podés estar una hora, gloria a Dios, pero que no sea una hora para que estés mirando a ver cuándo te vas. Que sea una hora con Él. Si podés estar 15 minutos, ¿dónde? En el lugar que vos quieras, que estés a solas. Algunas personas no viven con cristianos, viven solos, que sos el único cristiano. El baño es una hermosa opción, o cuando se van todos. Pero encontrate con Él. Buscalo a Él. ¿Adivina qué? Él ya arrancó tu búsqueda. Él te está buscando primero. Cuando vos empezás a buscar, Él está parado diciendo, me encontraste. Pero yo ya te buscaba antes. Ese es nuestro Padre. Te está buscando. Hoy le puse un título así, wow. Jesús y Nicodemo 2, no estoy como Rambo. Un encuentro con la Trinidad. Aceptar la invitación de Cristo es encontrarnos con las tres personas divinas. Cuando decimos, bueno, voy a entrar en intimidad con Cristo, no podemos separarnos. Me quiero juntar con Cristo, pero no va a estar ni el Padre ni el Espíritu. O si digo voy a tener comunión con el Espíritu, digo el Hijo y el Padre, bórrense. Es imposible. La Trinidad no se puede disolver. Para aquellos que hay algún término raro, y veo la cara que ponen de raro, la Trinidad es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Bien? Ellos son tres dioses. Es un Dios, son tres personas en la misma esencia, la misma naturaleza, que eligieron, por hacerlo sencillo, dividirse tareas y manifestarse de diferentes maneras a la humanidad. ¿Se entiende? Eso es lo que vamos a hablar hoy para tener un panorama básico de lo que es la teología. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de que Jesús este año nos va a invitar a tres órdenes, vengan a mí, vengan, ¿sí? Cuando aceptamos esa invitación, obviamente que es la invitación a que toda la influencia de toda la Trinidad esté en ese encuentro, ¿sí? Esté en ese momento y en ese lugar. Ahí está. ¿Tenemos el pasaje? Bien, yo no, pero estamos en cualquier lado. Había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él. Jesús les contestó, en verdad te digo que el que no nace de nuevo, cosa que vimos la semana pasada, ¿se acuerdan? No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te asombres de que te haya dicho tienen que nacer de nuevo. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede ser esto? Jesús le respondió, ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En verdad te digo que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Si les he hablado de las cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les hablo de las celestiales? Nadie ha subido al cielo sino aquel que bajó del cielo, es decir, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre para que todo aquel que en él cree tenga en él vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios.
Hay un montón de cosas que nuestro amigo Nicodemo de repente se le va a abrir la mente, se va a abrir la cabeza y va a salir ahí como con un wow, una cosa, no sé nada. Si nosotros vamos a nuestros encuentros con Dios a través de la Biblia, la oración, o cuando venimos a la iglesia y decimos, no, ya lo sabía, ya lo sé todo, no estamos conociendo al Dios de la Biblia, que es un Dios infinito. Cada vez que vamos a Dios, no hay comparación posible, pero es como que nosotros fuéramos una ameba, ¿sí?, o una bacteria y dijéramos, conozco todo lo que piensa el ser humano. Imposible. Y con nosotros y con Dios es exactamente igual, multiplicado a la enésima potencia. ¿Se entiende? No hay forma de que podamos abarcar con nuestra cabeza lo que es Dios. Ahora, Nicodemo, al ser un maestro de Israel, había cosas que sí conocía. ¿Qué conocía? ¿Sí? Primero, que Dios es uno. Sabía que había un Dios y que era uno. Deuteronomio 6:4, algunos que tienen los dedos ya ahí húmedos por la humedad, que vayan buscando. No hace ni falta mojarte el dedo, ¿viste? Va solo. Esto es el credo de los judíos. De los judíos, cuando tienen que recitar algo que es ortodoxo en cuanto a credo, es Deuteronomio 6:4. ¿Qué dice? El Señor nuestro Dios, el Señor, uno es. Y nosotros creemos exactamente lo mismo. Por más que hablemos después de Trinidad, sigue siendo un Dios. No son tres dioses. Es un Dios, siempre es un Dios. Eso Nicodemo lo sabía. También sabía, Génesis 1:2, primer libro de la Biblia, primera hojita de la Biblia, Génesis 1:2, sabía que existía el Espíritu de Dios. No es que los judíos desconocieran que el Espíritu de Dios existía. Bien, Génesis 1:2, ¿qué dice? Primera hojita de la Biblia. Bueno, si tenés introducción y demás, no, pero... ¿Qué dice? O sea, no es que el Espíritu Santo le fue revelado a la iglesia en Hechos. El Espíritu siempre estuvo, siempre existió, siempre estuvo operando y siempre está presente en las páginas de la Biblia. Ya en el segundo versículo de la Biblia tenemos que dice que el Espíritu de Dios estaba sobre las aguas. Bien. También, y ahí cerca en Génesis, sabía que iba a venir un Mesías a liberarlos. Génesis 3:15. Tenemos lo que se llama el protoevangelio. Todas las palabras raras que yo vaya a decir ahora no es necesario que se la metan en la cabeza, porque hay mucha información, ¿sí? Génesis 3:15, después de la caída del hombre y la mujer, el Señor dice, pondré enemistad entre tú y la mujer y entre tu simiente y su simiente, es decir, entre tu descendencia y su descendencia, él te herirá en la cabeza y tú lo herirás en el talón. Eso se lo dice a la serpiente, que sabemos que no era la serpiente, sino que era Satanás. ¿Bien? Le está diciendo, vos lo vas a herir, pero él te va a herir de una manera definitiva, en la cabeza. Ya a partir de ahí empieza a haber a lo largo de la Biblia, del Antiguo Testamento, promesas de que alguien va a venir a liberar a las personas de su pecado. ¿Sí? ¿Y eso se cumple en quién? Jesús. Nicodemo en ese momento todavía ahí no lo sabe, pero se viene a cumplir en él. Ahora, en el caso de Nicodemo, y quizás de alguno de nosotros, sabía todo eso, pero no había tenido un encuentro con Dios y no tenía una idea clara del plan de Dios tanto para la humanidad como para sí mismo. Lo hemos revisado muchas veces. Si vos le preguntabas a cualquier judío de aquella época cuál era el plan de Dios para salvar a Israel, ¿qué te iba a decir? Un Mesías, pero un Mesías que iba a barrer con el problema que tenían en ese momento ellos, que era que no eran un país independiente, que estaban los romanos y pensaban que venían a barrer con los romanos. Por eso lo imaginaban, era como un Rambo del siglo I, lo que ellos esperaban que fuera el Mesías, y Jesús viene a proponerles algo totalmente diferente. ¿Tá? Ellos sabían que iba a venir un reino, pero el reino para ellos era de características palpables en primera medida. Y nosotros sabemos que vamos a tener y vamos a vivir en un reino palpable, pero primero tenemos que entrar en el reino de los cielos, y en el reino de los cielos se entra ¿de qué manera? Según lo que leímos.
y a través del nuevo nacimiento, según lo que dice el texto mismo, ¿sí? Según lo que dice Juan 3, es a través del nuevo nacimiento, de lo cual hablamos la semana pasada. Si alguno siente curiosidad, lo de la semana pasada quedó grabado, está en el canal de YouTube de la iglesia. No vamos a andar rebobinando constantemente, porque si no se nos va a hacer un choclo importante. Bien, ¿quiénes de acá más o menos tuvimos una idea de que había un Dios antes de que inclusive entrar a una iglesia? Vieron que ya culturalmente se sabe, hay un Dios y tenemos cierta idea de lo que sí y lo que no. Ideas, algunas correctas, la mayoría bastante complicadas, pero tenemos una idea. Nicodemo andaba en esa. Ahora, esto es importante para que revisemos nuestros propios encuentros diarios con Jesús. Y repito lo de diario, y para los más nuevos o los que vienen recién, no basta con que podamos tener un buen encuentro los domingos acá. Es excelente si tenemos un buen encuentro con Dios los domingos acá. Pero el encuentro con Dios debe ser constante, constante. Ahora, cada encuentro genuino debe traer mayor revelación, sobre todo de la persona y los planes de Dios. Cuando tenemos un encuentro genuino, lo que Dios quiere hacer es revelarse a sí mismo a aquel que lo busca. Cometemos un error grande cuando vamos a la Biblia buscando la solución puntual a mi problema en este momento. Ojo, podés encontrarla ahí, la podés encontrar, pero Dios lo que quiere cuando vos te encontrás con Él, vas en oración, los vas buscando en serio, Él quiere revelarse a sí mismo, quiere sacarte velos para que lo puedas conocer cada vez más en profundidad y para que puedas conocer su plan cada vez más en profundidad. Porque conociéndolo a Él en profundidad y conociendo su plan en profundidad, es que podemos afrontar los problemas de una manera diferente. Ahora, muchas veces vamos a la Biblia, queremos encontrar solución al problema, no lo encontramos, tampoco nos encontramos con Dios, los problemas vienen y estamos desnudos ante el león rugiente que viene buscando a quien devorar. ¿Me siguen hasta ahí? Y si no me siguen, también díganlo y después vemos, se lo explico en casa. Ese encuentro con Jesús de noche fue un encuentro revelador para él. Porque él venía sabiendo un montón de cosas y Jesús así de un movimiento le recorre velos para que él conozca mucho más en profundidad que lo que conocía hasta ahí. Lo dijimos la semana pasada, al ser un maestro de Israel, Nicodemo se sabía, si no todo, la gran mayoría del Antiguo Testamento, es decir, todo este cacho de la Biblia, se lo sabía. Lo entendía, tenía cierto entendimiento, pero Jesús ahí en esa charla, en esa breve charla, le descubre todo lo que él no sabía y lo que él necesitaba. Acerca de Dios, ¿qué es lo que se le revela a él en lo que leímos hoy el pasaje? Que tiene un reino. ¿Eso lo sabía? Sí. Pero acá le acaba de decir, si no nacen de nuevo, no pueden entrar en el reino de los cielos. Le descubre que hay un reino que es espiritual y un reino que está ahora operando. A los que vienen desde el año pasado por lo menos, ¿cuál fue la palabra del año pasado? El reino de los cielos está entre ustedes. Hay una cosa, y hoy lo charlábamos cuando veníamos en el viaje. El reino de los cielos, la vida eterna, no es algo que el cristiano deba esperar a empezar a disfrutar y a vivir una vez que se muera o venga el Señor. ¿Cuándo podemos y debemos experimentar la vida eterna? Ahora. Ahora, porque hay muchos que por ahí están así, ay, cuando venga el Señor. Sí, cuando venga el Señor va a ser hermoso. No entra en la cabeza de nadie lo que va a ser eso. Pero estamos acá para poder experimentar las verdades del reino ya y ahora. Entonces, Nicodemo se da cuenta que sí hay un rey, pero un reino, pero que la idea que él tiene de reino tiene que ajustarse violentamente porque el reino, la siguiente cosa, ¿sí? Es que a ese reino no se entra por genética. Los judíos pensaban que en el reino, ¿quiénes iban a entrar? Únicamente judíos. Es decir, que entrabas si podías comprobar con papeles tu descendencia, o mejor dicho, tu ascendencia judía. Es decir, ¿vieron la genealogía que están en la Biblia? ¿Para qué son? Para que cada uno pudiera corroborar que yo soy hijo del hijo del hijo del hijo. En un momento dado, con Esdras y Nehemías, hubo un montón que volvió,
y andaban flojos de papel. ¿Vos, hijo, de quién sos? De mi papá. ¿Y dónde está tu genealogía? Era muy importante. Y no la pudieron presentar y fueron apartados, inclusive sacerdotes y demás fueron apartados porque no sabían. ¿Por qué era tan importante eso para ellos? Porque el reino iba a ser un reino para ellos material y solo entraba el pueblo escogido. Es decir, los judíos. Por eso es tan extraña la idea, inclusive en la iglesia, si ustedes leen Hechos del 1 al 15, todo lo que tuvo que la iglesia batallar para hacer entender a muchos que los gentiles también eran parte del reino de Dios. ¿Sí? Dolió mucho eso. Ahora, Nicodemo de repente se da cuenta, sí, soy judío, pero si no nazco de nuevo, no entro al reino. O sea que mi sangre, mi genética, no sirve. Siempre se dice que Dios no tiene nietos, ¿no? ¿Qué significa eso? Que vos podés ser hijo de creyentes. Pero si vos no recibiste a Cristo en tu corazón por vos mismo y entregaste tu vida por vos mismo, es lo mismo que nada. Entonces es una cuestión intensamente personal. Cuando Dios le dice eso a Nicodemo, él se da cuenta que ya no es una masa de gente que va a entrar porque tiene los genes de Abraham, de Isaac y de Jacob, sino que es una cuestión personal. Si vos no nacés de nuevo, por más que tengas tu línea de genealogía completa, no entrás. No entrás. Otra cosa que recién nos decíamos, pero él se da cuenta que ese reino que viene y que ya está es un reino espiritual, que es un reino que trasciende lo que se ve, que no necesariamente es algo que no tenga que tener huellas o dejar huellas, lo hablábamos el año pasado. Si el reino de Dios está en medio de nosotros, se tiene que ver, se tiene que palpar, se tiene que poder corroborar que ese reino está acá. Otra cosa que él se da cuenta, es un Dios que ama, que entrega, que abre caminos. Juan 3:16. ¿Qué dice? Lo sabemos de memoria. Bueno, vamos. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Y ahí tenemos otro golpazo. Porque no dice, ha dado su Hijo a Israel. ¿A quién se lo dio? A todo el mundo. Es un Dios que ama y ama a todos. Los fariseos muchas veces tenían una fórmula que decían, gracias Señor por no ser esclavo, por no ser mujer y por no ser gentil. ¿Qué gentil? Los que no son judíos. Y ahora se da cuenta que de repente que Dios amó al mundo, le dice Jesús. Ah, ya, ¿qué pasó acá? Es un descorrimiento de velos violento que hace Dios, Jesús, para con este hombre Nicodemo. Cada vez que nos encontramos nosotros ante la Biblia, estos aspectos tienen que estar presentes. El reino, la salvación, que existe un reino espiritual, y lo vimos también muy bien en el retiro, un reino espiritual y también hay una contra al reino espiritual, que es el reino de las tinieblas, también operante, también que existe, y que Dios ama y es un Dios que se entrega. Con esta confianza tenemos que entrar delante de Dios y Él se va a revelar en esos aspectos cada vez más en profundidad y cada vez más en profundidad. Por eso nunca vamos a llegar a comprender todo de Dios. Sobre el Mesías, ¿qué es lo que Él descubre? Algo que ya sabía, pero que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios para los judíos, cuando Jesús dice, Dios es mi Padre y yo soy igual al Padre, se armó un lío terrible, porque según ellos Dios no podía tener hijos porque no entendían la dinámica de esto dentro de la Trinidad. Pero sin embargo Jesús dice, el Hijo es el que va a salvar al mundo. El Mesías es un ser celestial. Usa ahí un nombre en los versículos 13 y 15 y 14, perdón, usa un nombre que también se usa en otro libro, que es en Daniel, que es el Hijo del Hombre. Es un nombre profético, ¿sí? Un nombre de alguien que en el libro de Daniel acepta adoración y que es distinto a Dios, pero que es Dios. ¿Se entiende? ¿Qué dice Daniel 7? Daniel 7. Daniel 7, del 11 al 14. Vamos a leer desde el 13, ¿sí?
seguí mirando en las visiones nocturnas y en las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días. Ahí tenemos una interacción entre dos personas de la Trinidad, ¿sí? El hijo del hombre hablándole al anciano de días, y fue presentado ante él, y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Y Jesús asume el rol, el nombre y el oficio de este Hijo del Hombre como Salvador de la humanidad, poseedor de un reino que no va a ser destruido. Una cosa que también provocó y hizo mucho ruido en los judíos: el Mesías venía a ser sacrificado. Jesús lo dice muy claro. Ahí en Juan, dice en el versículo 14, como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre. Para los más nuevos, vamos a la historia antigua del Éxodo. En un momento Israel peca, Dios manda una plaga de víboras para que piquen a su pueblo porque habían desobedecido. Empiezan a morir y Dios le ordena a Moisés que hiciera una serpiente de bronce, y todo aquel que mirara la serpiente de bronce sería sanado. Y Jesús toma esa imagen del Antiguo Testamento y dice: el Hijo del Hombre va a tener que ser levantado. ¿Para qué? Para que haya sanidad, en este caso para que haya salvación. ¿Cómo viene la salvación a nosotros? A través del sacrificio de Cristo en la cruz. Cuando Cristo muere en la cruz, algo que estamos pronto a conmemorar ahora en Pascua, es por cada uno de nuestros pecados, los que hemos cometido, lo que estamos cometiendo y lo que vamos a cometer. Todo es cubierto por la sangre de Cristo. Ahora, ¿cuándo nos afecta eso? Cuando creemos y recibimos al Señor. Es algo que también descubre en ese momento Nicodemo. El Mesías va a ser sacrificado, o sea, no va a entrar por la puerta dorada ahora, no va a entrar con una espada en la mano, va a salir por el otro lado, el lado opuesto a la puerta dorada. Si ustedes ven el mapa de Jerusalén, van a ver que la puerta dorada queda al Monte de los Olivos de un lado, y generalmente los calvarios propuestos están del otro lado, porque el plan todavía no contempla que entre por esa puerta como rey poderoso, sino que tiene que salir como el cordero a ser sacrificado. Cristo sacrificado por cada uno de nosotros. Para un judío y para un maestro de Israel, decir que el Mesías viene a ser sacrificado fue un fraf. Alguno quizás hoy no sabía esto, pero Jesús fue sacrificado por vos, porque pecaste. ¿Qué es pecar? Haber hecho algo que a Dios no le gusta. No, ¿y qué decimos enseguida? Yo no maté a nadie, ¿está? Pero si tuviste un desagradecimiento, si tuviste un mal pensamiento, si tuviste bronca, si tenés rencor, ya con eso solo, y podríamos hacer una enumeración mucho más grande, ¿no? Ya sos digno del infierno, sos digna del infierno. El infierno existe. ¿Saben quién es el que más habló del infierno? Jesús. Ahí en el pasaje lo dice: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda. Ese perderse es perderse definitivamente en el infierno. Si nosotros no entramos al reino por un nuevo nacimiento, nos vamos al infierno. Ahora, por eso es que fue necesario que Cristo muriera en la cruz. Sin el sacrificio de Cristo, todos estaríamos hoy condenados al infierno. Porque nadie, lo hablábamos hoy de Nicodemo, nadie entra al reino de Dios porque es bueno. Es más, los que entramos somos los peorcitos. Pero que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y nuestra vida ha empezado a cambiar para la gloria y honra de Él. ¿Amén? Una cosa que también se entera es que el Mesías es el mediador de la salvación. La salvación viene por la sangre derramada del Mesías, no por el cumplimiento de la ley. ¿Quién cumplió la ley por los hijos de Dios? ¿Quién la cumplió? Jesús. Y puntualmente en la cruz, todos los sacrificios habidos y por haber, Él los cumple. Para el fariseo, para Nicodemo, la salvación venía por observar todos y cada uno de los puntos de la ley y todos los añadidos y todas las costumbres que ellos le habían agregado. Venía por ahí la salvación. Jesús le dice: la salvación viene por creer en el Hijo de Dios. Quizás para algunos sea hoy una nueva noticia, pero
Si querés entrar al cielo, el camino es Jesucristo. El camino es solamente Él y solamente Él, es a través de la cruz, es a través de su sacrificio, no hay otra manera, no hay otra forma. Es el Mesías y Él viene a salvar. Porque vos inclusive hasta podés agarrar la Biblia y empezar a obedecer todos los mandamientos de la Biblia, pero si Cristo no es el centro de tu vida y no le entregaste tu vida a Jesucristo, estás igual que antes. Ahora, al hablar de que no se pierda, está dándose cuenta Nicodemo que Jesús le está diciendo que Él vino como salvador del pecado, no de Roma, no de los impuestos de Roma, no de la opresión de Roma. ¿Sabes una cosa? Y esto puede sonar cruel. ¿Sabes cuál es el principal interés de Dios? No es salvarte de tus problemas, es salvarte de tu pecado. Y a veces nosotros estamos muy enfocados en el problema, pero lo que viene a salvarte Dios es de tu pecado. Todos nosotros somos pecadores. Levanten la mano los pecadores acá. Sucias ratas nosotros todos. Vamos, levantemos. Todos. Esa es la principal preocupación de Cristo. Inclusive cuando tenés problemas, es lo que te está diciendo, che, pero ajustá tu relación conmigo, después todo lo demás se le soluciona. Arrepentite, buscame. Es constantemente eso. Y descubre, tiene que ver con esto, que la fe en Él, en el Mesías, es la que salva. Si alguno hay hoy que viene por primera vez a una iglesia y no ha escuchado este mensaje de que Jesucristo es salvación, es el momento para que no te vayas de acá sin Cristo. Hoy te tenés que ir de acá con Cristo. Hoy tenés que decirle, Jesús, entiendo que moriste por mí en la cruz, me rindo a vos, tomá mi vida, hacémela de nuevo. Y créanme, ¿sabés qué hace Jesús? Te la hace de nuevo, porque necesitamos que nuestra vida sea hecha de nuevo. Nos tomamos un segundito, vamos a orar antes de seguir. Y si alguien hace la oración esta que voy a hacer ahora, por favor levanten la mano. Muchos ya dieron el nombre, documento, dieron todo ya. No hay vergüenza alguna. Oramos y decimos, Señor, te damos gracias por la sangre de Cristo. Gracias porque murió, porque yo soy un pecador, soy una pecadora. Pero gracias porque no me dejás en la condición de pecador, sino que querés que sea hijo de Dios. Por eso Jesucristo fue entregado. Y en esta hora declaro que Jesucristo es mi Señor. Me rindo, me entrego, ya no peleo más y te doy gracias porque este día ha llegado. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Antes de seguir, ¿alguien hizo esta oración? ¿Alguien la hizo? Si la hizo, levante la mano. Yo para asegurarme, no quiero que nadie se vaya de acá sin Cristo. ¿Alguien la hizo? Bien, seguimos. Si tienen vergüenza, son unos cara rota porque realmente no tienen ninguno cara acá de ser tímido. Bien. ¿Qué descubre? Dijimos el Dios el Padre, el Mesías. ¿Qué descubre acerca del Espíritu? Dijimos, ya sabía que había un Espíritu. Bien. Ahora se da cuenta que ese nuevo nacimiento del que le habla es a través de ese Espíritu que en Génesis estaba sobre las aguas, que es el que inspira la palabra. Y él se da cuenta que necesita tener comunión con ese Espíritu Santo. Necesita tener comunión con aquel que viene a cambiar la vida, viene a romper todo desde adentro hacia afuera. ¿Sabés que vos a veces también pensás que tu problema es lo que te pasa o lo que haces? Y el problema de cada uno de nosotros es acá. Dios está primeramente interesado en cambiar tu corazón, darle vuelta, que nazcas de nuevo y después viene lo otro. Tengamos mucho cuidado porque vieron que a veces aún los cristianos nos pasa. Empezamos una mala temporada y empezamos a decir, bueno, tengo que leer más la Biblia, tengo que ir más a la iglesia, tengo que orar, tengo que diezmar más. Hay algunos que hasta hacen una cuestión de transacción con Dios, ¿sí? Y Dios quiere cambiar tu corazón. Dios lo primero que quiere cambiar tu corazón. Si haces todas esas cosas y tu corazón ha cambiado, excelente. Ahora, si haces todas esas cosas y tu corazón sigue siendo el mismo que como entraste, hay algo que no va a suceder. El Espíritu Santo es el que te da nuevo nacimiento, el que te da una nueva naturaleza. Sin Él no tenemos una nueva naturaleza. No podemos nosotros crear lo que el Espíritu crea. Por eso se puede imitar ciertas cosas morales, éticas. Hay personas que son muy morales y muy éticas y hasta podríamos decir valorarlas como muy buenas, pero todo eso no tiene ningún peso espiritual y todo eso se va en la nada misma. Es el Espíritu el que cambia nuestra naturaleza.
¿Estás conforme por cómo estás hoy? Espero que no. Espero que estés recontra, inconforme como... Si estás diciendo, no, la verdad que llegó un punto en mi vida que estoy excelente, entonces este mensaje no es para vos. Sí, ahora, si estás inconforme, estás en el mejor lugar porque el Señor a través del Espíritu Santo viene a cambiarte la vida y te la viene, como dijimos la semana pasada, a ponerte las patas para arriba. El Espíritu es influencia y es poder. No nos confundamos, no es una cosa, es una persona, pero que es el que en nosotros da influencia y da poder. El viento sopla por donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Espíritu Santo es el que puede cambiar tu forma de ser, tu forma de conducirte, tu forma de hablar. Es el Espíritu Santo a través de tener comunión con Él, a través de todos los medios que Él ha dispuesto. Ahora sí, la Biblia, la oración, congregarnos, cuando no podemos pedir ayuda, todo eso son cosas que el Señor ha puesto en nuestro camino para que podamos recibir esa influencia del Espíritu Santo. El Espíritu es aquel que produce cambios internos que se muestran en lo externo. El Espíritu viene, rompe los corazones de piedra, los transforma en corazones de carne para que pueda fluir la vida que Él quiere poner en nosotros. Todos acá necesitamos, todos los días, tener comunión con el Espíritu Santo. Yo veo que Dori me mira y ahí está. ¿Y eso qué tal toda la pantalla? ¿Se entiende? Ya dije, hay cosas que Nicodemo sabía. Pero Jesús en esa charla, que es breve, fíjense cuánto dura la charla. No dura mucho. Capaz que duró un poco más y Juan anotó las cosas más sobresalientes, pero no duró mucho. Capaz que 2 o 3 mates. Sí duró. Y le corrió velo tras velo, tras velo, tras velo. Por eso no es de extrañar que aunque Nicodemo después no se juntaba con los discípulos públicamente, como dijimos la vez pasada, cuando Jesús muere y todos los discípulos salen corriendo, 2 personas se ponen la camiseta y van a buscar el cuerpo de Jesús. ¿Quiénes son? José de Arimatea y Nicodemo. Y había que ser un fariseo conocido e ir delante de las autoridades y pedir el cuerpo crucificado de este hereje. Él se jugó. No sabemos qué fue la Biblia no nos dice más de Nicodemo. Me encantaría saber qué pasó con él. Pero seguramente no la pasó bien. Porque en los próximos concilios que se ven en Hechos, ya no se nombra. Y él era un miembro importante. O murió, pero él se jugó el pellejo por Jesús. No sé cuánto tiempo le llevó a procesar todo lo que Jesús le dijo, pero lo procesó. Porque si alguien está dispuesto a arriesgar posición y vida por Jesús, es porque le entendió absolutamente todo, aunque haya tenido sus momentos de debilidad. ¿Amén? Entonces, si vos por ahí estás teniendo tu momento de debilidad, pero Jesús hace arder tu corazón por amor a Él, créeme que vas por el lugar correcto. En ese encuentro, Nicodemo se encuentra con un Dios Padre que ama, un Mesías Salvador y un Espíritu que nos hace nacer a lo espiritual. No es que acá Jesús le dice, te voy a explicar la Trinidad. No le explica la Trinidad, pero le da a entender los mecanismos dentro de lo que es la Trinidad. Cómo cada una de las personas de la Trinidad cooperan para cuando nosotros lo necesitamos. Cuando oramos, ¿cómo opera la Trinidad? ¿A quién oramos? Según nos enseñó Jesús. Al Padre. ¿En el nombre de quién? ¿A través de quién? ¿Se entiende? En la salvación es lo mismo. El plan podríamos decir que es el Padre, aunque es de los 3. ¿Quién muere por nosotros? Cristo. Por eso no digan nunca, Espíritu Santo, gracias porque fuiste crucificado. No sean animales, ¿sí? Lo he escuchado. El que fue crucificado es Cristo, ¿bien? ¿Quién aplica la salvación a nuestra vida? El Espíritu. Se han dividido las tareas. No es porque uno sea mayor o menor que otro. Se han ellos dividido. En teología se llama la economía de la salvación. Es decir, el cómo nos distribuimos la tarea. Y los 3 están activos en este momento en tu vida, de una manera u otra. Eso sí le diste lugar y eso sí hiciste la oración de hoy, o si la vas a hacer después, o si le das cabida a Dios, ¿sí? Cada vez entonces que tenemos un encuentro con Jesús, la Trinidad está involucrada. Entiendo cuando decimos tengo que tener comunión con el Espíritu, porque créeme, no estás con el Espíritu solo.
Está todo el poder ahí, está el trono, está el cordero, está el león, está el ciervo, están todos ahí, están todos presentes. No podemos diseccionar. No puedo decir, bueno, voy a entrar ante el trono de gracia sin saber que el Espíritu está ahí guiándome en esa búsqueda y que el cordero está sentado al lado del trono, mostrando las huellas de mi salvación. Dios busca revelarse a sus hijos. ¿Qué es la revelación? Justamente sacarnos un velo, que cada vez conozcamos un poquito más. Gracias a Dios que no nos da a entender todo ya y ahora. Vieron que a veces queremos saber todo ya y ahora. No nos entraría en la cabeza, ni de su persona ni de los planes para con nosotros. Pero cada vez que vos te encontrás con Él, tienen que ir saliendo velos. Si vos no te vas con un velo descubierto, cuando entrás ante la palabra, en oración, en ayuno, buscándolo, hay algo que anda mal. Necesitamos saber más del Padre que está en el trono, que nos ha escogido para fortalecer nuestra identidad y dirección, lo que hemos hablado de ser huérfanos. Muchas veces tenemos al Padre desdibujadísimo y no nos damos cuenta que somos hijos de un Padre, el Padre nuestro de vuelta. Padre nuestro, que estás en los cielos. Tu identidad primera es que sos un hijo, sos una hija de Dios. Si ya le entregaste tu vida a Jesús, sos un hijo, sos una hija de Dios. Y eso no te lo quita nadie. Pero nosotros necesitamos saber más de ese Padre. Necesitamos saber más de esa persona que ideó ese plan para salvarme y para rescatarme a mí. Si no te da hambre conocer más del Padre, y un día vamos a estar presentes delante del trono con el Cordero al lado y los 7 espíritus dando vueltas, ¿sí? Necesitamos saber más del Hijo, del Salvador, del Cordero, del León, de todas sus facetas. Cristo es tan rico de estudiar, desde el Antiguo hasta el Apocalipsis, porque si vos estudiás en el Antiguo y querés recorrer qué hacía Jesús en el Antiguo Testamento, ¿a quién tenemos que buscar ahí? Hay una figura que aparece cada tanto. ¿Quién es? El ángel de Jehová. Y aparece en momentos cruciales, aparece la segunda persona de la Trinidad. Diferente de cualquier otro ángel. ¿Por qué? Porque hay algunos ángeles que querían, que se encontraba con el ángel, lo quería adorar y el ángel le decía, no me adores, soy como vos. Ahora, hay otro ángel, el ángel de Jehová, que cuando se lo adora, él acepta. ¿Quién es el único digno de adoración? ¿Quién es la única persona en la Trinidad que toma cuerpo? Cristo. Fíjense, está operando desde siempre. Necesitamos saber más de Jesús. O sea, si vos, pero ya sé, si nació en un pesebre, lo celebramos en Navidad, después murió. Si es todo lo que sabés, empezá. Si alguno, paréntesis, si alguno no tiene Biblia de los que vino nuevo, me avisa, le damos Biblia. ¿Sí? Porque es la otra parte de la comunicación con Dios. Bien. Necesitamos saber más del Espíritu, del Consolador, de aquel que es poder, de aquel que es santidad. Necesitamos saber más, tener más contacto con Él, saber más, investigar. No podemos decir ya está, ya me conformo, ya está, ya bueno. En el nuevo nacimiento, lo que hablábamos la semana pasada, se reconfiguran nuestras relaciones para afectar nuestra voluntad. Todo es afectado. Vamos a Efesios. Efesios 2. Efesios 2, del 1 en adelante. También lo tocábamos un poco la semana pasada. Dice, Efesios 2, del 1 en adelante, y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Quiénes estaban muertos en delitos y pecados? Levanten la mano. Los que no son una manga de blasfemos herejes, ¿está? Pero todos estábamos muertos en delitos y pecados. Amén. A eso no nos gusta decir amén, pero también amén ahí, porque es cierto. En los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, del espíritu, que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, todos nosotros, aunque no estuviéramos en un templo umbanda, ni fuéramos satanistas, cuando no teníamos a Cristo, ¿a quién seguíamos? Al diablo. Cuando no haces las cosas de Dios, estás haciendo las cosas del diablo. ¿Bien? Entre ellos, dice Pablo, también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Qué panorama pinta de nosotros si no tenemos a Cristo? El peor.
Pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Reconfigurarla de tal manera que ya no vivamos como perdidos en el pecado, sino que seamos los que gestionamos las buenas obras que Él quiere que hagamos nosotros donde estamos. Para los que venimos ya desde el 1 de marzo para acá, ¿cuál es la palabra para este año? Vamos, que tienen un 0. Hemos ido, dijo uno, ¿no? Escogidos para servir a nuestra generación. Solamente podemos decirnos escogidos y servir a nuestra generación si el Espíritu Santo ha roto nuestra vida, si el Espíritu Santo ha dado vuelta a nuestro corazón y ahora pasamos de muerte a vida y nos sentimos y sabemos que somos hechos para esas buenas obras que Dios ha preparado de antemano. ¿Vos sabías que mañana cuando te levantes Dios tiene un montón de buenas obras para que vos hagas? No el laburo únicamente, ni el estudio. Dios tiene preparado un camino, mirá. Si lo pudiéramos ver sería como una senda que pasa por diferentes lugares, situaciones, por diferentes personas, para que lleves bendición. Ahora, eso solamente lo podés hacer si tu vida ha sido tocada por Dios y ha cambiado. Ahora, esto que pasa ahí busca reproducirse en cada encuentro con Jesús, ¿sí? Cada vez que te encontrás, el Señor dice, bueno, vamos a ver cómo estamos. Vamos a ver cómo estamos. ¿Qué tanto de aquella vieja vida se te pegó hoy? Bueno, el Señor nos revela. Si vos le pedís, Señor, manifestame los pecados que he cometido, adiviná qué hace Dios. Se moja el dedo, saca la libreta y tácate, ¿sí? Ahora, ¿lo hace para martirizarte? No, para que recuerde que sos algo que ha sido perdonado y para que puedas pedir perdón. Y para que puedas hacer esas buenas obras que Él te dio a hacer. Y acá todos tenemos mucho para hacer. Eso busca reproducirse en cada encuentro con Cristo en la intimidad. Y en ese encuentro la Trinidad se revela y actúa si y solo si el encuentro es genuino. Ahora, si el encuentro es genuino, cuando vamos a la presencia, nos encontramos ante el Padre. Por eso no es casualidad, Padre nuestro que estás en los cielos. Nos encontramos ante el Padre. Cuando vamos de rodillas, por más que diga voy a tener comunión con el Espíritu, no podés, insisto, no podés separar al Padre. No podés decir, bueno, vos pará un poco, después te hablo. No, es un encuentro con el Padre. ¿Por qué nos encontramos con Él? Lo hacemos por los méritos del Mesías sacrificado. Y en cada encuentro, si el encuentro es genuino, el Espíritu busca llenarnos. El Espíritu no solamente busca hacer esto y que te vayas con un soplido. El Espíritu busca llenarte. Que cada rincón de tu vida sea lleno por el Espíritu Santo. En cada encuentro tendríamos que sentir esa necesidad y esa distancia de saber, bueno, ¿cómo salir de ese encuentro? ¿Cómo te vas hoy de acá? ¿Cómo te vas cada vez que te encontrás delante de Dios en oración ante la palabra? ¿Cómo te vas? ¿Te vas igual? Si te fuiste igual, adivina qué. No te encontraste con Dios. Puede que te hayas encontrado con una idea de Dios que tenés, pero no con Dios, porque cuando te encontrás con Dios las cosas cambian. Todos los encuentros que vamos a ver, Nicodemo, la mujer samaritana y demás, la gente entró de una manera, se encontró con Jesús, y entonces cuando el Señor nos llama ahora, vengan, es para transformarnos. ¿Quiénes de acá necesitan cambiar algo en su vida? Levanten la mano. Si podemos. Las patas también, todos, sí. Pónganse de pie. Todos necesitamos cambiar algo, todos. Y al que no, si viste que alguno no levanta la mano, tenés mi permiso para hacer esto, ¿sí? Despertate, ¿sí?
Como resultado de ese encuentro con el Padre, a través del Mesías, con un espíritu que busca llenarnos, como resultado de ese encuentro, nos sabemos hijos y siervos, las dos cosas. Salís, si fuiste ante el Padre te abraza, aunque haya sido un pródigo, te abraza, te pone el anillo de vuelta, te pone en condiciones y te dice, sos mi hijo. Portate mejor la próxima, ¿no? Pero sos mi hijo. ¿Bien? Nos sabemos amados y perdonados. Hallamos la capacidad para ser transformados. Vos no vas a poder transformar tu vida. A ver, decítelo a vos mismo. No voy a poder transformar mi vida. Decilo, vale. No voy. Es más, adiviná qué. Lo intentaste montones de veces. Aún los cristianos, despojados de Dios. Voy a cambiar. Y lo que menos hacemos es orar para ver para dónde tengo que cambiar y qué es lo que tengo que cambiar. Y es con Él, es con Él, es con Él, es con Él y es con Él y siempre a través de Él. Cuando nos encontramos, entramos en el ámbito del reino, del poder, de la restauración, del propósito, todo lo que necesitamos para esta vida, para nosotros y para los demás, se produce cuando el encuentro es genuino. Ahora, vamos a una cuestión práctica. ¿Cuánto tiene que durar ese encuentro? Porque algunos dicen, bueno, pero tengo que pasar 15 horas de rodillas sobre chinches para que se produzca. Y en algunos capaz que sí. En algunos capaz que sí. Me incluyo. No, para que no sean... ¿Otra vez interactuando los alumnos ahí? ¿Alguna maestra que me lo separe? ¿Está? Algunos ya saben quiénes son esos dos crápulas. ¿Está? No voy a decir quiénes son. Me voy a mantener. Cuando entramos ante el Señor, entramos en el ámbito del reino, del poder, de la restauración, del propósito. ¿Sí? Lo que hablamos es ese reino que ya está entre nosotros. El poder. ¿Poder para qué? Poder para mí mismo, no. Poder para manifestar el reino. Puede ser poder para hacer milagros, pero si no cambio mi vida, ¿qué voy a estar esperando un milagro? El primer milagro que Dios quiere hacer es cambiar mi corazón. Después va lo otro. Todos acá necesitamos restauración y no somos restaurados si no entramos ante la presencia de Dios. Somos restaurados en la presencia de Dios. Lejos de Dios seguimos rotos. Volvemos al hijo pródigo. ¿Cuándo se le cambió la ropa? Él pudo cambiar la ropa en el camino, lavarse, buscar un anillo. No, solamente cuando entra en la presencia del Padre, Él es restaurado, Él es sanado, Él es puesto en condiciones nuevamente. Es en ese encuentro que encontramos restauración. Y ante el trono, de donde se digita la historia universal, es donde encontramos propósito, es decir, ¿para qué estoy vivo hoy? Por eso nos perdemos tanto cuando no nos encontramos con Dios, nos perdemos tanto. En esos encuentros hallamos lo que necesitamos para nosotros y para servir a nuestra generación. Si vamos a servir a nuestra generación, debe ser desde personas que lo primero que aman es encontrarse con el Señor. Y no pospongas ese encuentro para la noche. Si cuesta levantarse, levántate un poquito más temprano. A veces, le soy sincero, el Señor a veces puede hacer en 5 minutos, puede causar efectos terribles en tu vida. Sí, más, obviamente. Yo el otro día, con todo esto que Flor le pasó, el viernes cuando le dieron de alta, tenía una mezcla de emociones y cosas y cansancio, una sopa era. Y montones de preguntas. Y me digo, voy al templo a orar. ¿Sabe cuando con mi familia sabe cuando voy al templo a orar? Sabe que algo me está pasando. ¿Tá? Vine acá, me arrodillé ahí. Che, gracias. Gracias. Simplemente gracias. Y me fui distinto. Porque me encontré que todo es parte de su plan. Nada se escapa de su mano. Todo es de Él y para Él. Si podés estar una hora, gloria a Dios, pero que no sea una hora para que estés mirando a ver cuándo te vas. Que sea una hora con Él. Si podés estar 15 minutos, ¿dónde? En el lugar que vos quieras, que estés a solas. Algunas personas no viven con cristianos, viven solos, que sos el único cristiano. El baño es una hermosa opción, o cuando se van todos. Pero encontrate con Él. Buscalo a Él. ¿Adivina qué? Él ya arrancó tu búsqueda. Él te está buscando primero. Cuando vos empezás a buscar, Él está parado diciendo, me encontraste. Pero yo ya te buscaba antes. Ese es nuestro Padre. Te está buscando. Y algunos hoy se encontraron, aunque no hayan levantado la mano, crápulas. Después vamos a hablar. Después vamos a hablar.
Para cerrar, un ejemplo de un encuentro trinitario en Apocalipsis 1 del 1 al 11. Tremendo encuentro que tiene el apóstol Juan. Y van a ver cómo interactúa y cómo están presentes toda la Trinidad. Y yo entiendo que en cada encuentro, si bien no vamos a ver quizás ángeles subiendo y bajando, cosas por el estilo, pero la Trinidad está presente. Apocalipsis, último libro de la Biblia, 1 del 1 al 11. Podríamos hacer todo el capítulo 1, pero vamos a ir hasta ahí. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Él la dio a conocer enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, quien dio testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todo lo que vio. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella, porque el tiempo está cerca. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia. El apóstol tenía que escribirle a unas iglesias, tenía que servir a su generación escribiendo a unas iglesias. Gracias a ustedes, gracias y paz a ustedes de parte de aquel que es, que era y que ha de venir. Y de parte de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de parte de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, e hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Él viene en las nubes, y estemos preparados porque ya viene. Y todo ojo lo verá, y aún los que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, dice el Señor Dios, el que es, que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Yo, Juan, hermano de ustedes y compañero en la tribulación, en el reino y en la perseverancia en Jesús, me encontraba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Estaba yo en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como sonido de trompeta que decía: escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Vas a servir a tu generación, pero te hace falta este encuentro, le dice. Este encuentro que te va a marcar es a través de lo que vas a servir. No podemos servir a nuestra generación si no tenemos un encuentro genuino con Dios frecuente. Ojalá que hoy salgamos de acá con la conciencia de: wow, Dios me habló, bórrenme a mí. Dios me habló, conocí algo más de Dios, pero no te quedes. La tarea de los predicadores no es darte soluciones, es despertarte hambre. Vos tenés que ir a casa ahora y decir: che, ¿esto es cierto? ¿Esto es posta? Tengo Biblia, vamos a buscar, y te vas a encontrar con tesoros en lugares que quizás ya pasaste 1000 veces y ahora decís: ¡wow! Estaban ahí, qué copado. Dios busca sacarte los velos, sacarnos los velos que tenemos que impiden que lo veamos. Y es una tarea prioritaria, porque todavía con nuestros velos puestos, ni nos servimos a nosotros ni servimos a otros. Y hace falta claridad en nuestros ojos espirituales para verlo a Él, porque viéndolo a Él, sentimos con su corazón y vemos con sus ojos lo que Él siente por la sociedad de la Madrid y lo que Él ve en la sociedad de la Madrid. Y solamente a través de lo que Él ve y siente podemos servir a nuestra generación. Por eso necesitamos encontrarnos con Él. Necesitamos nuestra noche de Nicodemo nosotros, cada rato, en cada momento. Y si tenés problemas, si quizás viniste hoy y que alguien te palmee la espalda por el problema, tu mayor problema es tu lejanía de Dios. Acércate a Dios. Si te acercas a Dios, ¿adivinas qué? El problema puede que no se solucione. No te voy a vender eso. Pero sí vas a tener poder suficiente del cielo para salir victorioso a través o después del problema. Amén. Ese es nuestro Dios. Él nos invita. Ahí Juan estaba en el Espíritu. Dios se revela como Trinidad, se revela como Padre y Dios amante, se revela como Salvador en el que somos escogidos y amados. En ese ámbito, Dios da
revelación, comisión, seguridad, consuelo y propósito. En Juan hace todo eso. Juan, que estaba de vacaciones en la isla de Patmos, era un anciano que estaba preso en una isla, una mina de sal, que no hay nada, es la nada misma. Y el Señor le da el libro de consolación del Nuevo Testamento, que es el Apocalipsis. Y el Señor le da una nueva comisión. Él, que está preso, piensa que ya no va más. No, y Jesús le dice, escribí a las 7 iglesias porque de acá, de lo que vos escribas, sale, ¡puf!, una bomba. Todo a los pies de Cristo, a los pies del Señor, en el Espíritu, delante del trono. No te vayas de acá sin Cristo. Eso lo decía el trío Mar del Plata, ¿no? No te vayas de acá sin Cristo, pero no te vayas de acá sin Cristo. Quizás no entiendas mucho, pero entiende esto, lo necesitas, es lo que más necesitas, es a Cristo y solo a Cristo. La iglesia, la Biblia, todo lo demás ayuda un montón, pero necesitas a Cristo. Oramos, Padre amado, gracias porque hoy nos revelás que querés encontrarte con nosotros, que nos buscás, que hay cosas que querés decirnos y que querés hablarnos en la intimidad, cosas que querés sacarnos los velos para que te podamos ver. Entre los que estamos hoy, quizás muchos por primera vez han escuchado de este Señor y Salvador del Espíritu, y muchos, yo sé, que han entregado su vida a vos. También puede haber pródigos que hace tiempo que debieran haber vuelto al pueblo, pero es el día de hoy en el que volvieron. Que hoy tengan una revelación del Dios amante, el Dios Padre, que entregó a su Hijo para morir en la cruz por nosotros. También quizás hay algunos que todavía que venimos constantemente, que podríamos considerarnos fieles, pero que posponemos nuestro encuentro con vos y lo confinamos únicamente a los domingos si acaso. Te pedimos perdón, Padre, y extendemos nuestras manos a vos pidiendo misericordia. Danos un nuevo despertar. Sacá velos, descorré velos, que solamente te podamos ver a vos, que te podamos observar a vos, y que hoy todos salgamos con la conciencia de que Dios es Señor y Salvador. Enfócate en Él y solo en Él. Enfócate en Él y solo en Él. Hoy es un día de encuentro con Dios, de reencuentro quizás con Dios. Hoy es un día que trae luz. Amén.